Bendiciones a cada uno de ustedes que está allí en esta transmisión de Tlacolula Shalom con Claudia Rivera, compartiendo temas del Señor, temas cristianos, no temas espirituales, porque aquí realmente no se abarca una espiritualidad en general, sino una espiritualidad basada en la palabra de Dios. Yo vengo esta noche a hablar con los creyentes. Cualquier persona que sea creyente, que haya estado bastante tiempo en una iglesia o desde niño que haya nacido donde sus papás hayan sido pastores o predicando, o personas que hayan llegado al evangelio en algún tiempo, pues es a esas personas a quienes yo quiero hablarles. Yo quiero traerlos a la reflexión porque sé que muchos creyentes se han apartado de los caminos del Señor. Y yo quiero hacerles una invitación. Yo quiero motivarlos a que se adentren en su corazón y comiencen a poner en la mesa de su casa y se sienten allí, comiencen a evaluar qué es lo que esperan de su vida, qué es lo que anhelan en su vida. Muchas veces los cristianos caminamos en este mundo guiados por pastores ciegos, por hombres y mujeres que tienen desconocimiento de la palabra y que llevan a la iglesia, a la congregación, a una apostasía. Llevan a la iglesia al desconocimiento de la palabra de Dios. Yo por muchos años estuve en el conocimiento, entre comillas, de la palabra del Señor, viviendo en un evangelio que a mi modo de ver era correcto, pero era más un evangelio en la carne que en el espíritu. Sé y tengo entendido que no a mí, a muchos creyentes el Señor de un tiempo para acá, algunos 8 meses, otros, como en mi caso, desde 2018 o 17 más o menos, el Señor empezó a zarandearme y comenzar a escarbar dentro de los fundamentos míos y a exigirme un cambio interno, un cambio profundo, que fuera adentro de mí y comenzara como a plantearme realmente cuál era mi fe. Pasé por circunstancias donde el Señor me fue llevando y a través de la luz del evangelio que yo empecé a leer bien juiciosa por mi cuenta, porque no se trata de lo que te diga un pastor, porque un pastor acomoda un mensaje en un momento a un fin de semana y dice, vaya más, y el sábado, el viernes tengo el domingo tengo un mensaje, el viernes tengo que prepararlo y así, a ver, ¿de qué hablo? Y organiza una prédica muy linda con un fundamento bonito y uno dice, ay, qué lindo, sí, pero el fundamento del evangelio no está ahí. Entonces no hay una estructura fuerte que lo lleve a uno a afirmarse en el Señor. Entonces yo he visto que a razón de eso mucho cristiano se ha desbalagado y ha decidido andar como le place. Y resulta que se ha vuelto un evangelio, a mi modo de ver, estilo nueva era, un cristianismo acomodado a lo que yo quiera, como yo quiera, de la manera que yo quiera. Y yo vengo a invitarte que comiences a meterte en la palabra de Dios, comiences a introducirte en los evangelios, en Juan, en Mateo, Lucas, Marcos. Allí vas a encontrar en esos evangelios, en Romanos, Gálatas, Corintios, Colosenses, Efesios y todos los libros de la palabra, aún en Apocalipsis, vas a encontrar una gran sustancia para tu vida y vas a comprender realmente ¿cuál es el evangelio que verdaderamente el Señor vino a predicar aquí a la tierra? Y que nosotros no estamos viviendo un evangelio conforme a los predicadores del mundo, de la prosperidad y de la, llamémosle así, el evangelio de la bendición, sino que realmente tenemos que vivir el evangelio como el Señor Jesucristo nos lo
trajo a la palabra a través de Pablo, a través de las vivencias de los apóstoles en conexión con el Espíritu Santo. Ellos empezaron a recibir revelación divina de parte de Dios. Y el Señor, ¿qué le dijo a Pablo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y Pablo, ¿qué dice? Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, si nosotros no nos afianzamos en el conocimiento de la palabra, ¿qué va a ocurrir? Vamos a andar como unos cristianos perdidos y terminaremos perdiendo nuestro galardón, aunque muchos digan que nuestra salvación no se pierde, pero realmente sí. Sí se pierde, porque la palabra allí lo expresa, y nosotros también tenemos que obrar correctamente y continuar nuestra carrera hasta para el supremo llamamiento que nos tiene el Señor, y no vivir de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestra carnalidad, sino vivir de acuerdo a lo que Dios realmente anhela para nosotros. Para mí ha sido muy triste reconocer que personas que han estado muy cerca al Evangelio han decidido preferir el mundo, las cosas del mundo, las vanidades del mundo, la economía del mundo. Y las personas se han alejado del Señor por esto, y quizás se han acomodado a iglesias donde les enseñan un evangelio muy práctico, muy bonito, un club social bastante interesante, donde hacen amigos, comparten con gente cristiana, ¿sí? Sin temor a ofender. O sea, yo no quiero ofender aquí a nadie. La verdad es que esto es para tomar conciencia, y ese es el objetivo de este mensaje. Que usted piense, ¿qué es más importante o cuál es la razón de usted ser cristiano? ¿Por qué? Porque ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es para esforzados y valientes. Y yo les digo, ustedes tienen que pensar que si están aquí en este mundo para hacer business, negocios, para tener una plataforma, vender, ser rentables, tener muchos seguidores, digamos, si estás en las redes sociales, no sé, para conquistar, casarme, tener hijos y ser una mujer, llamémoslo en el nombre de las mujeres, empoderada, y de los hombres, un hombre todoterreno, un hombre increíble, un hombre que conquiste todo lo que necesita también, y que tenga un body, un cuerpo, una figura espectacular, tanto hombre como mujer. ¿Usted vino para eso al mundo? Yo le invito a pensar, si usted como cristiano vino a este mundo a buscar su salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, o usted va a vivir en este mundo y cuando usted le llegue, porque dice la palabra que el hombre, digamos, la vida del hombre es hasta 70 años y los más robustos 80. Entonces yo le pregunto a usted, no sabemos en qué momento nos tenemos que ir. No sabemos en qué momento el Señor nos llame a su presencia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar con su vida? ¿Me entienden? Entonces yo digo, si el Señor nos llama a su presencia, no nos vamos a llevar todos esos logros, no nos vamos a llevar todas esas maravillas que hemos hecho. Nos vamos a llevar una vida que va a ser contada, examinada en un libro. No va a ser un libro como este, como la Biblia, pero sí va a ser un libro examinado donde van a tener anotados, digamos, en una tablet así, donde van a ser anotadas todas las cosas que tú hiciste y cómo hiciste tú para aprovechar tu vida con todas las dones y las bendiciones que Dios te dio
Si realmente ese es el propósito, estás perdiendo tu vida. Tú como creyente tienes que despertar, salir del letargo en que estamos. Todos los creyentes tenemos que despertar, zarandearnos porque el Señor está cerca. Y si para ti la vida material tiene más sentido que la comunión con el Padre, metiéndote en el lugar secreto, adentrándote con Él, para ver cómo el Señor va a bendecir tu vida, yo te digo, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida y te va a pesar, lo vas a lamentar. Fielmente vengo aquí a decirle a los creyentes, acérquense al Señor, oren al Señor, mediten en la palabra. Traten de hacer las cosas como a Dios le agrada. Vivan conforme a la fe, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo los preceptos de Dios en la vida de uno, tratando de vivir en integridad, sin superficialidades, sin vanidades, con tanta banalidad. No, apartémonos de eso. Y sí, es posible que tú vivas, seas rentable, hagas tus cosas, tus negocios, pero por favor, todo lo hagas conforme al propósito de Dios, cumpliendo con ese propósito maravilloso que Dios pone en nuestra vida, acercándote a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo toque tu vida. Yo en este momento sé que hay personas que me están viendo. Hay personas que están allí y yo le pido a Dios en este momento que toque su vida y que a través de sueños, a través de la palabra, ustedes despierten del letargo. ¿Cómo es posible que muchas veces personas que lo han llevado a uno al evangelio, volteas tú a mirarlas ahora y ya no son cristianas? Es algo impresionante ver uno la tibieza del mundo, cómo la gente va buscando cosas que menosprecia a Dios. O sea, es un momento en que para ellos la sed de dinero es más importante que buscar de Dios, y termina uno viéndolos que los años les van pasando y su vida es de tropiezo en tropiezo. Hay un testimonio de alguien que a mí me llevó a la iglesia y me ha dolido mucho y me dijo, te voy a llevar a la iglesia. Y cuando esa persona me invitó, porque ni siquiera me predicó, simplemente me dijo, lo que tú haces no está bien, así que pues te invito a la iglesia, un día de estos daré mi testimonio. Me parecería bueno que fueras más bien a la iglesia. Entonces yo le dije, ok, sí, voy a ir a la iglesia. Entonces yo en ese momento fui, y eso fue un antes y un después. Pero también daré mi testimonio por qué fue así. Lo único que yo digo es que esa persona que me invitó, yo la llamaba, y esa persona con lo que podía, con la herramienta que tenía, con lo que tenía en sus manos en ese momento, me orientaba. Increíble. Esa persona me dijo, mi mamá es cristiana y yo te voy a contar esto y esto. Y yo digo, wow, qué maravilla. Esto es increíble. Llegué a los pies del Señor y todo. Fueron pasando los años. Yo continué con el Señor. Así fuera desbalagada, porque el cristianismo era un poco light. Sí, era una fe que uno ni sabía que el Espíritu Santo, pero no es como ahora, que realmente el Espíritu Santo se está moviendo como debe ser, como uno anhelaba realmente. Y voy a ver a esta persona, y esta persona me evadía, me evitaba en un momento, en el otro, hasta que yo dije, wow, aquí está pasando algo. Me puse a averiguar y a mirar, y me encontré que la hija de ella estaba desfilando ropa interior, increíble, de una cristiana. Y yo conocí a esa niña desde que era bebé. Y luego se va uno dando cuenta en unas transparencias. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto no es de una mujer cristiana. Entonces van a decir muchos, no, pero es que eso no tiene nada de malo. Estamos en el siglo XXI, y entonces las cosas se manejan así. No, olvídate, cuando uno es de Cristo, uno no piensa de esa manera. Cuando uno es de Cristo, así uno camine desbalagado, realmente tiene moral.
tiene moral, tiene principios, ¿me entiendes? Porque hay gente que puede que no sea cristiana, pero tiene principios. Camina con principios morales y valores. Digamos en mi casa, en mi papá, mi mamá, en el tiempo en que yo era jovencita, ellos no me dejaban ser modelo, porque yo quise ser modelo alguna vez. Y me decían, no, ni se te ocurra, me decía mi papá. No, tú no vas a ser modelito ahí porque vas a terminar sin ropa. Y yo no quiero que hagas esas cosas. Y yo decía, ok, me están perjudicando mi vida. Y no, yo veo que fue lo mejor y lo más lindo que ellos pudieron haber hecho. Y mi mamá también me decía lo mismo. No, señora, usted es derechita. Y bueno, uno caminó lo mejor que pudo, ¿verdad? Pero hay momentos, yo no estoy condenando a nadie, en que uno como cristiano como que juega con el evangelio, como que no entiende la joya que tiene, que es acercarse a Cristo. Y yo invito a las personas a que se acerquen a Cristo, a que lleguen a los pies del Señor y se den cuenta de lo importante que es ahora enderezar sus pasos, porque nunca es tarde. Para el Señor hasta el momento la puerta no se ha cerrado y podemos ponernos a cuentas con Él y volver. No perdamos ese galardón tan grande, las bodas del Cordero, cosas maravillosas que vienen para los creyentes de parte del Señor. Sabemos que sufrimos circunstancias, sufrimos rechazo, sufrimos muchas cosas, pero también hay mucha recompensa. El Espíritu como late dentro de nosotros y nos hace sentir esa presencia maravillosa del Señor. Así que yo le pido a usted que si usted es un cristino o un cristiano que se retiró de la fe, piense que en este mundo hay mucha confusión. Hay muchísima confusión y en este mundo solamente Dios puede darnos vida y que el galardón de un cristiano es el cielo y vivir eternamente con el Señor. Eso es lo que perseguimos realmente. Y traer a muchos a lo mismo, a que ellos también estén con nosotros y vengamos con el Señor a la tierra, a reinar con Él, a gobernar la tierra. Así que yo te invito a que compartas este mensaje con cuanto creyente conozcas desbalagado y también centrado, para que nos ayude a evangelizar, a llegar al corazón de las personas. Para mí no tiene sentido la vida sin el Señor. Y sigo siendo cristiana, sigo siendo creyente e impulso a los que son tibios a que se afirmen en el Señor. Dios te bendiga y no te arrepientas de la decisión de acercarte a Dios. Dios te guarde. Hasta un próximo mensaje. En una iglesia o desde niño que haya nacido donde sus papás hayan sido pastores o predicando o personas que hayan llegado al evangelio en algún tiempo, pues es a esas personas a quienes yo quiero hablarles. Yo quiero traerlos a la reflexión porque sé que muchos creyentes se han apartado de los caminos del Señor y yo quiero hacerles una invitación. Yo quiero motivarlos a que se adentren en su corazón y comiencen a poner en la mesa de su casa y se sienten allí y comiencen a evaluar qué es lo que esperan de su vida, qué es lo que anhelan en su vida. Muchas veces los cristianos caminamos en este mundo guiados por pastores ciegos, por hombres y mujeres que tienen desconocimiento de la palabra y que llevan a la iglesia, a la congregación, a una apostasía. Llevan a la iglesia al desconocimiento de la palabra de Dios. Yo por muchos años estuve en el conocimiento, entre comillas, de la palabra del Señor, viviendo en un evangelio que a mi modo de ver era correcto, pero era más un evangelio en la carne que en el espíritu.
Sé y tengo entendido que no a mí, a muchos creyentes el Señor de un tiempo para acá, algunos 8 meses, otros, como en mi caso, desde el 2018 o 17 más o menos, el Señor empezó a zarandearme y comenzar a escarbar dentro de los fundamentos míos y a exigirme un cambio interno, un cambio profundo, que fuera adentro de mí y comenzara como a plantearme realmente cuál era mi fe. Pasé por circunstancias donde el Señor me fue llevando y a través de la luz del Evangelio que yo empecé a leer bien juiciosa por mi cuenta, porque no se trata de lo que te diga un pastor, porque un pastor acomoda un mensaje en un momento a un fin de semana y dice, vaya más, y el sábado, el viernes tengo el domingo tengo un mensaje, el viernes tengo que prepararlo y así, a ver, ¿de qué hablo? Y organiza una prédica muy linda con un fundamento bonito y uno dice, ay, qué lindo, sí, pero el fundamento del Evangelio no está ahí. Entonces no hay una estructura fuerte que lo lleve a uno a afirmarse en el Señor. Entonces yo he visto que a razón de eso mucho cristiano se ha desbalagado y ha decidido andar como le place. Y resulta que se ha vuelto un evangelio, a mi modo de ver, estilo nueva era, un cristianismo acomodado a lo que yo quiera, como yo quiera, de la manera que yo quiera. Y yo vengo a invitarte que comiences a meterte en la palabra de Dios, comiences a introducirte en los evangelios, en Juan, en Mateo, Lucas, Marcos. Allí vas a encontrar en esos evangelios, en Romanos, Gálatas, Corintios, Colosenses, Efesios y todos los libros de la palabra, aún en Apocalipsis, vas a encontrar una gran sustancia para tu vida y vas a comprender realmente ¿cuál es el evangelio que verdaderamente el Señor vino a predicar aquí a la tierra? Y que nosotros no estamos viviendo un evangelio conforme a los predicadores del mundo, de la prosperidad y de la, llamémosle así, el evangelio de la bendición, sino que realmente tenemos que vivir el evangelio como el Señor Jesucristo nos lo trajo a la palabra, a través de Pablo, a través de las vivencias de los apóstoles en conexión con el Espíritu Santo. Ellos empezaron a recibir revelación divina de parte de Dios. Y el Señor, ¿qué le dijo a Pablo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Y Pablo qué dice? Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, si nosotros no nos afianzamos en el conocimiento de la palabra, ¿qué va a ocurrir? Vamos a andar como unos cristianos perdidos y terminaremos perdiendo nuestro galardón, aunque muchos digan que nuestra salvación no se pierde, pero realmente sí. Sí se pierde porque la palabra allí lo expresa y nosotros también tenemos que obrar correctamente y continuar nuestra carrera hasta para el supremo llamamiento que nos tiene el Señor y no vivir de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestra carnalidad, sino vivir de acuerdo a lo que Dios realmente anhela para nosotros. Para mí ha sido muy triste reconocer que personas que han estado muy cerca al Evangelio han decidido preferir el mundo, las cosas del mundo, las vanidades del mundo, la economía del mundo. Y las personas se han alejado del Señor por esto y quizás se han acomodado a iglesias donde les enseñan un evangelio muy práctico, muy bonito, un club social bastante interesante, donde hacen amigos, comparten con gente cristiana, ¿sí? Sin temor a ofender. O sea, yo no quiero ofender aquí a nadie. La verdad es que esto es para tomar conciencia y ese es el objetivo de este mensaje. Que usted piense, ¿qué es más importante o cuál es la razón de usted ser cristiano? ¿Por qué? Porque ser cristiano no es fácil.
Ser cristiano es para esforzados y valientes. Y yo les digo, ustedes tienen que pensar que si están aquí en este mundo para hacer business, negocios, para tener una plataforma, vender, ser rentables, tener muchos seguidores, digamos, si estás en las redes sociales, no sé, para conquistar, casarme, tener hijos y ser una mujer, llamémoslo en el nombre de las mujeres, empoderada, y de los hombres, un hombre todoterreno, un hombre increíble, un hombre que conquiste todo lo que necesita también y que tenga un body, un cuerpo, una figura espectacular, tanto hombre como mujer. ¿Usted vino para eso al mundo? Yo le invito a pensar, si usted como cristiano vino a este mundo a buscar su salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, o usted va a vivir en este mundo y cuando usted le llegue, porque dice la palabra que el hombre, digamos, la vida del hombre es hasta 70 años y los más robustos 80. Entonces yo le pregunto a usted, no sabemos en qué momento nos tenemos que ir. No sabemos en qué momento el Señor nos llame a su presencia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar con su vida? ¿Me entienden? Entonces yo digo, si el Señor nos llama a su presencia, no nos vamos a llevar todos esos logros, no nos vamos a llevar todas esas maravillas que hemos hecho, nos vamos a llevar una vida que va a ser contada, examinada en un libro. No va a ser un libro como este, como la Biblia, pero sí va a ser un libro examinado donde van a tener anotados, digamos en una tablet así, donde van a ser anotadas todas las cosas que tú hiciste y cómo hiciste tú para aprovechar tu vida con todas las dones y las bendiciones que Dios te dio. Si realmente ese es el propósito, estás perdiendo tu vida. Tú como creyente tienes que despertar, salir del letargo en que estamos. Todos los creyentes tenemos que despertar, zarandearnos porque el Señor está cerca. Y si para ti la vida material tiene más sentido que la comunión con el Padre, metiéndote en el lugar secreto, adentrándote con Él, para ver cómo el Señor va a bendecir tu vida, yo te digo, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida y te va a pesar, lo vas a lamentar. Fielmente vengo aquí a decirle a los creyentes, acérquense al Señor, oren al Señor, mediten en la palabra. Traten de hacer las cosas como a Dios le agrada, vivan conforme a la fe, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo los preceptos de Dios en la vida de uno, tratando de vivir en integridad, sin superficialidades, sin vanidades, con tanta banalidad. No, apartémonos de eso. Y sí, es posible que tú vivas, seas rentable, hagas tus cosas, tus negocios, pero por favor, todo lo hagas conforme al propósito de Dios, cumpliendo con ese propósito maravilloso que Dios pone en nuestra vida, acercándote a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo toque tu vida. Yo en este momento sé que hay personas que me están viendo. Hay personas que están allí y yo le pido a Dios en este momento que toque su vida y que a través de sueños, a través de la palabra, ustedes despierten del letargo. ¿Cómo es posible que muchas veces personas que lo han llevado a uno al evangelio, volteas tú a mirarlas ahora y ya no son cristianas? Es algo impresionante ver uno la tibieza del mundo, cómo la gente va buscando cosas que menosprecia a Dios. O sea, es un momento en que para ellos la sed de dinero es más importante que buscar de Dios, y termina uno viéndolos que los años les van pasando y su vida es de tropiezo en tropiezo.
hay un testimonio de alguien que a mí me llevó a la iglesia y me ha dolido mucho. Y me dijo, te voy a llevar a la iglesia. Y cuando esa persona me invitó, porque ni siquiera me predicó, simplemente me dijo, lo que tú haces no está bien, así que pues te invito a la iglesia, un día de estos daré mi testimonio. Me parecería bueno que fueras más bien a la iglesia. Entonces yo le dije, ok, sí, voy a ir a la iglesia. Entonces yo en ese momento fui y eso fue un antes y un después. Pero también daré mi testimonio porque fue así. Lo único que yo digo es que esa persona que me invitó, yo la llamaba y esa persona con lo que podía, con la herramienta que tenía, con lo que tenía en sus manos en ese momento, me orientaba. Increíble. Esa persona me dijo, mi mamá es cristiana y yo te voy a contar esto y esto. Y yo digo, wow, qué maravilla. Esto es increíble. Llegué a los pies del Señor y todo. Fueron pasando los años. Yo continué con el Señor. Así fuera desbalagada porque el cristianismo era un poco light. Sí, era una fe que uno ni sabía que el Espíritu Santo, pero no es como ahora, que realmente el Espíritu Santo se está moviendo como debe ser, como uno anhelaba realmente. Y voy a ver a esta persona, y esta persona me evadía, me evitaba en un momento, en el otro, hasta que yo dije, wow, aquí está pasando algo. Me puse a averiguar y a mirar, y me encontré que la hija de ella estaba desfilando ropa interior, increíble, de una cristiana. Y yo conocí a esa niña desde que era bebé. Y luego se va uno dando cuenta en unas transparencias. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto no es de una mujer cristiana. Entonces van a decir muchos, no, pero es que eso no tiene nada de malo. Estamos en el siglo XXI y entonces las cosas se manejan así. No, olvídate, cuando uno es de Cristo, uno no piensa de esa manera. Cuando uno es de Cristo, así uno camine desbalagado, realmente tiene moral. Tiene principios, ¿me entiendes? Porque hay gente que puede que no sea cristiana, pero tiene principios. Camina con principios morales y valores. Digamos en mi casa, en mi papá, mi mamá, en el tiempo en que yo era jovencita, ellos no me dejaban ser modelo, porque yo quise ser modelo alguna vez, y me decían, no, ni se te ocurra, me decía mi papá, no, tú no vas a ser modelito ahí porque vas a terminar sin ropa, y yo no quiero que hagas esas cosas, y yo decía, ok, me están perjudicando mi vida, y no, yo veo que fue lo mejor y lo más lindo que ellos pudieron haber hecho, y mi mamá también me decía lo mismo, no señora, usted es derechita, y bueno, uno caminó lo mejor que pudo, ¿verdad? Pero hay momentos, yo no estoy condenando a nadie, en que uno como cristiano como que juega con el evangelio, como que no entiende la joya que tiene, que es acercarse a Cristo. Y yo invito a las personas a que se acerquen a Cristo, a que lleguen a los pies del Señor y se den cuenta de lo importante que es ahora enderezar sus pasos, porque nunca es tarde. Para el Señor hasta el momento la puerta no se ha cerrado y podemos ponernos a cuentas con Él y volver. No perdamos ese galardón tan grande, las bodas del Cordero, cosas maravillosas que vienen para los creyentes de parte del Señor. Sabemos que sufrimos circunstancias, sufrimos rechazo, sufrimos muchas cosas, pero también hay mucha recompensa. El Espíritu como late dentro de nosotros y nos hace sentir esa presencia maravillosa del Señor. Así que yo le pido a usted que si usted es un cristino o un cristiano que se retiró de la fe, piense que en este mundo hay mucha confusión. Hay muchísima confusión y en este mundo solamente Dios puede darnos vida y que el galardón de un cristiano es el cielo y vivir eternamente con el Señor. Eso es lo que perseguimos realmente, y traer a muchos a lo mismo, a que ellos también estén con nosotros y vengamos con el Señor.
a la tierra, a reinar con Él, a gobernar la tierra. Así que yo te invito a que compartas este mensaje con cuanto creyente conozcas desbalagado y también centrado para que nos ayude a evangelizar, a llegar al corazón de las personas. Para mí no tiene sentido la vida sin el Señor. Y sigo siendo cristiana, sigo siendo creyente e impulso a los que son tibios a que se afirmen en el Señor. Dios te bendiga y no te arrepientas de la decisión de acercarte a Dios. Dios te guarde. Hasta un próximo mensaje. Por favor, regálame un like aquí en este canal. Eso me ayuda a avanzar. Esto nos ayuda a llegar a más personas porque este mensaje tiene que tocar la vida de muchos. Hasta pronto.